Bueno, antes que nada, muy buenos días con todos. Al doctor Tavera, al doctor Macharay, representante del IGP, muy buenos días. Y al público en general, agradecerles esta convocatoria para presentar, digamos, un importante esfuerzo, un importante trabajo, teniendo en cuenta que el Perú se encuentra en una de las regiones con más alta actividad sísmica, es decir, se encuentra altamente expuesto al peligro que causa más daños y pérdidas económicas, y por ello es necesario el desarrollo de todo tipo de información, herramientas, instrumentos que permita conocer el comportamiento de este fenómeno, ¿no? En ese sentido, el Ministerio del Ambiente, dentro de las funciones que tiene, obviamente trata de establecer en coordinación con las entidades correspondientes, impulsar obviamente mecanismos para orientar la ocupación y uso del territorio mediante sus diversas acciones, siendo una de ellas el ordenamiento territorial. Y obviamente esta tiene en cuenta prevenir pues, el asentamiento de poblaciones y el desarrollo de actividades socioeconómicas en zonas con alto potencial ante riesgos y peligros naturales. En ese sentido también, según la actual política vigente, a partir de la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, indica pues, que se debe realizar la incorporación de la gestión de riesgo de desastres en los procesos de planificación del desarrollo y en el ordenamiento territorial, y que los gobiernos regionales y locales deben asegurar la adecuada armonización de sus procesos de ordenamiento territorial articulado a las políticas nacionales de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Entonces, bajo este marco precedente, el Instituto Geofísico del Perú, una institución de mucha reputación, de mucho prestigio, ¿no?, que está adscrita al Ministerio del Ambiente, una entidad que genera, utiliza y transfiere conocimientos e información científica en el campo de la geofísica, y de esta manera contribuye pues, justamente a estas actividades de prevención y mitigación de desastres. Cuenta con una dirección de sismología que es encargada de promover y desarrollar justamente la investigación que sea de utilidad para la sociedad, justamente para predecir la ocurrencia de sismos, ¿no? Eso es básicamente lo que esta dirección generalmente hace, ¿no? En estos momentos presenta pues, este mapa sísmico del Perú, basado en la proyección geográfica de los epicentros de todos los sismos que han ocurrido desde 1960 hasta el año 2012. Información que permite identificar claramente la ubicación de zonas con mayor índice de sismicidad en el país, ¿no? Este conocimiento debe ser usado para garantizar la seguridad y sostenibilidad de todo tipo de actividad socioeconómica que se desarrolle sobre el territorio, principalmente en la planificación y uso del territorio y en la elaboración de proyectos de inversión pública y privada que incorporen justamente el análisis de riesgo de desastres. Por lo dicho, quiero destacar el rol de los directivos, investigadores y científicos del IGP, quienes iniciaron la dura labor de elaborar este mapa sísmico del Perú hace varios años y que ahora están concretándolo, ¿no? Este esfuerzo del Instituto Geofísico no se ciñe únicamente a la investigación sismológica o vulcanológica, sino que viene posicionando su rol social mediante la capacitación, programas educativos y prestación de servicios a las entidades públicas y privadas, en especial a los gobiernos regionales y locales, quienes finalmente son los responsables de tomar medidas concretas en la prevención y reducción del riesgo de desastres dentro de su región y distrito. Finalmente, debo indicarles que esta valiosa información se entregará pues, a todos los niveles de gobierno correspondientes, entidades públicas y privadas, que tengan interés en conocer las condiciones sísmicas sobre las que se ubica su jurisdicción, su patrimonio, su propiedad, y pueden desarrollar actividades de forma sostenible, ¿no? Bueno, sin más, yo quiero ceder la palabra a los señores, los científicos del IGP, para que nos presenten este valioso resultado que vamos a conocer todos el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días, damas y caballeros, buenos días a todos, distinguidas autoridades que nos acompañan esta mañana, colegas, señoras y señores invitados. Decir que un sismo fuerte puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier parte del país
o decir que un sismo fuerte en la costa central, donde está Lima, ocasionaría grandes pérdidas, son hoy día prácticamente verdades de perogrullo. Todas las personas, felizmente, empiezan a estar concientizadas. Si yo le hubiera dicho eso hace unos años atrás, habrían dicho, oh, este señor es alarmista, o por qué está dando esos anuncios sin tener mayores seguridades. Hoy día creo que la población está mucho más concientizada y conoce. Ustedes pueden escuchar a familias o a jóvenes diciendo, sí, efectivamente existe el cinturón de fuego del Pacífico, el término placas tectónicas ya no es chino, sino los jóvenes, las personas lo usan, ¿no? Dice, sí, hay la placa de Nazca. Y esto es por una labor permanente, de mucho tiempo y reiterativa, de tratar de divulgar sobre qué cosas estamos hablando. El instituto viene organizando talleres de divulgación, viene haciendo presentaciones en instituciones, presentaciones públicas en tipo programas de televisión o programas de radio, que ayudan a que las familias y todas las personas estén más y mejor informadas. Y esto es positivo, porque una población que tiene conciencia, una población que está informada, va a convertirse inmediatamente en un actor principal en la ejecución de las distintas acciones de la gestión de riesgo de desastres que dispongan sus autoridades, sus gobiernos. Esta figura del cinturón de fuego del Pacífico es algo que está en los escritorios de los escolares y en la mente, en la cabeza de las personas hoy en día. La actual normativa sobre gestión de riesgos de desastres establece claramente las responsabilidades de los 3 niveles de gobierno en dicha gestión. Igualmente indica los alcances de las competencias entre las instituciones normativas y guías de la gestión de riesgos de desastres, el CENEPRED y el INDECI, y también otorga a las instituciones científicas como la nuestra otorga a las instituciones científicas las funciones primordiales en el proceso, principalmente el proceso de estimación del riesgo y el apoyo que deben dar en los otros procesos como la prevención, la reducción y la preparación. El IGP es una institución científica, como ustedes saben, adscrita al MINAM, y esta institución notó ya desde los años 60 que había una gran necesidad de generar y proveer información sobre los fenómenos geofísicos que pueden causar desastres, en particular sobre los sismos, que es el tema que hoy nos convoca. Esta previamente era una institución que se dedicaba a la investigación geomagnética. Durante muchos años esa fue la labor principal. Sin embargo, luego notó que una institución debía de generar información relevante, información científica, respecto a los sismos. La historia sísmica de nuestro país está poblada de eventos de variadas magnitudes y que han ocasionado todos los grados de intensidad, desde el grado 1 probablemente hasta el grado 10 u 11 de intensidad, ¿no? Esto ha permitido catalogarlos, como hacemos en el Perú, entre temblores y terremotos. En realidad es una clasificación informal. Un temblor es algo que nos asusta, un terremoto es algo que ya causa daño. Casos que recordamos por ser los más recientes, bueno, son los sismos de este siglo, los sismos de 1950 en el Cusco, sismo de 1940 en Lima,
o en Lima los del 66, 70, el 74, los sismos de Arequipa ocurrieron en 1979, hay otro en el año 2001 que causó también mucho daño, y el más reciente de Pisco, que lo tenemos todavía en memoria. La detección permanente y la comprensión de la actividad sísmica son tareas que son indispensables en nuestro país. Para lo primero, para la detección, se requiere de redes de estaciones sísmicas que estén distribuidas en todo el territorio nacional. La mayor cantidad de estaciones, la mejor detección que tendremos. Las estaciones se equipan con instrumentos, ¿no?, de precisión, sismógrafos, acelerómetros, que es material bastante caro. Pero no basta con comprarlos, luego de adquirirlos también hay que instalarlos, hay que operarlos, hay que mantenerlos, y esto lo hacen técnicos que son muy especializados, y eso implica un costo permanente también por parte de la institución. Finalmente, siempre a nivel técnico, la necesidad de contar datos muy pronto a la brevedad hace que estos equipos se deban enlazar en sistemas de transmisión a distancia en lo que se llama el tiempo real, ¿no? Y eso representa otro costo adicional. Y esa es la primera parte, solo para tener datos. Luego, para avanzar en la comprensión de la actividad sísmica, los datos deben ser convertidos en información. Esto se hace mediante un procesamiento de estos datos, que es minucioso y es personal. Alguien diría, bueno, pero ahora se hace mucho procesamiento automático de datos. Sin embargo, el procesamiento de datos sísmicos tiene una componente que es personal, que es propia. Miran su sismograma, miran el registro del sismograma y aquí leen cantidad de cosas, que nosotros vemos ahí una rayita hecha por el lapicero, y ellos ven ondas, fases, llegadas, tiempos, amplitudes, etcétera, etcétera. Entonces y esto no lo puede, difícilmente lo hace un programa automático, siempre hay una participación directa de los profesionales, son profesionales especializados en esto. En general son sismólogos, lo que le llamamos sismólogos junior en el instituto, son los más jóvenes y empiezan haciendo esta tarea que es dura, es un poco tediosa, pero es educativa. La lectura de un sismo dado cualquiera, hecho en varios sismogramas de diferentes estaciones, permite determinar el hipocentro, ¿no? o el foco sísmico, es el lugar donde se origina el evento. Esa información generada así de muchos epicentros, de cada uno de los epicentros, pasa por un control de calidad, luego es reportada a CENEPRED, a INDECI, y luego publicada, ¿no?, por la página web, por Facebook, por Twitter, inmediatamente se le da difusión. Finalmente es ordenada y custodiada en un banco de datos, en nuestro caso se llama el Banco Nacional de Datos Geofísicos, y todo esto es guardado en este banco. Finalmente lo que tenemos en el banco son los datos, es un listado de epicentros, de hipocentros, focos, profundidades, con una serie de características para cada sismo. Sin embargo, aquí seguimos todavía sin saber qué significa todo esto. La última parte de la comprensión de la actividad sísmica en nuestro país está a cargo de sismólogos, y esos son sismólogos serios, como el doctor Tavera, y es lo que nos va a presentar ahora. Aquí lo que se trata es de interpretar esta información sísmica, esta información, pasarla a conocimiento. Hay que interpretarla en términos de actividad y en términos de procesos, que es lo que está ocurriendo en el interior de la Tierra. Desde 1960 y durante prácticamente medio siglo, hasta el año 2010, el Instituto fue implementando su red sísmica, ¿no?, la Red Sísmica Nacional,
y en realidad debido a los escasos recursos presupuestales esto se hizo muy de poco en poco, con mucho trabajo, muchas buenas voluntades, mucha gestión, y también consiguiendo apoyo internacional. Sin embargo, recientemente, en los 3 últimos años, se ha dado un salto importante, un salto cuantitativo y cuantitativo, primero en equipamiento y un poco en cuanto a procesamiento, desarrollo de mapas y de información a la población mediante talleres, y esto se viene logrando con la implementación de los programas presupuestales por resultados, en que estamos involucrados desde el año 2011. En efecto, participamos desde el inicio de este PPR 068, reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastre, con algunos productos, 4 productos, lo cual permite tener unos presupuestos que son más adecuados. Por ahora, mucho implementación de equipo. Lo que falta y no podemos tener un presupuesto por resultados es algo que no se puede comprar en la tienda con un equipo, y es los sismólogos, es el personal. Un sismólogo senior requiere una formación por lo menos de 6 u 8 años o 10 años para ser capaz de manejar esta información y de desarrollar conocimiento que es útil para la gestión de riesgos de desastre. Finalmente, agradeciendo su atención, recuerdo que nuestro último objetivo es el bienestar de las poblaciones, el bienestar de la sociedad y en particular de ellos, que son los que vienen detrás de nosotros. Muchas gracias por su atención. Bien, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia aquí. Pienso de que un país sin información es un país ignorante, dependiendo del tema, obviamente, del cual fluye la información. Entonces, uno de los requisitos indispensables en el conocimiento es disponer de información para entender realmente procesos tan complejos como en este caso representan los terremotos. Considero también, como ya se ha manifestado, que los terremotos hoy en día ya no es un mito para nosotros, es una realidad, es algo con lo cual tenemos que aprender a convivir. Y obviamente, tal vez al estilo japonés, que fue la primera sociedad científica que en los años 70 comprendió que era imposible predecir terremotos, había que aprender a convivir con ellos. Y para convivir con ellos había que conocer dónde ocurren los terremotos y por qué ocurren los terremotos. Y hoy en día creo que todo el mundo se saca el sombrero cada vez que observa el comportamiento de la gente japonesa, cada vez que Japón desarrolla una obra de arquitectura o de educación en sí, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que tratar de copiar. Y la idea básica, repito, es la información. Y de eso se trata en este caso. Proveer la información necesaria de una manera sencilla y práctica para que las personas que son encargadas en la gestión del riesgo, que involucra a las autoridades básicamente, a la población, puedan tomar las decisiones del caso para conocer un poco más de esta problemática o de este peligro que cada día con el cual tenemos que convivir cada año. Y obviamente esperamos que la próxima noticia que salga de un terremoto grande en el país, el titular diga: gran terremoto en el Perú, no hubo daños, no hubo heridos, no hubo muertos, ¿no? Sería un objetivo bastante importante para el desarrollo nuestro como país. Bien, esto que ustedes ven ahí en la figurita, en esta parte dinámica, es para que entiendan que desde hace 250 millones de años los continentes se están moviendo. Nada los detiene. Ahí está un poco exagerada la velocidad, pero se entiende que los continentes se mueven a velocidades entre 5 a 10 centímetros por año. Y esta velocidad se pone en escritorio, o lo vemos en todo caso cuando ocurre un terremoto grande. Si ustedes se fijan en la figura, cómo se ha desprendido el África de América, se fijan cómo la India ha salido del África y ha colisionado con la parte sur del continente asiático. Se dan cuenta que de la parte de Perú sale un trozo de continente, se da la vuelta y forma parte de lo que hoy en día se conoce como América Central. Entonces la ciencia ha podido, a partir de esta figura, también
esquematizar un futuro para lo que podría ser la Tierra. Se ha propuesto que el continente, la parte norte del continente africano, se va a meter por debajo de la península ibérica. Se ha propuesto que el Golfo de Túnez va a separar completamente esta parte del continente y va a colisionar con la parte de Asia y la India. Se ha propuesto que el Perú va a avanzar hacia el Océano Pacífico y en algún momento la bendita placa de Nazca va a desaparecer por debajo del continente sudamericano. Entonces es un escenario en el cual la ciencia trata cada vez de investigar más para lograr entender qué es lo que podría ocurrir en el futuro. Y para eso necesitamos información. Y de eso se trata la información que queremos entregar ahora. Algunas ideas prácticas que vamos a rescatar de estas figuras para que podamos llegar al objetivo final. Ustedes tienen ahí en planta el mapa a nivel global, ¿no? Simplemente decirles que donde hay cordilleras tiene que haber terremotos. Esa es la regla de la naturaleza. De todas las cordilleras que tenemos en Estados Unidos, en América del Sur, en el África, en la parte sur del continente asiático, de todas estas cordilleras, la más joven, además la de reciente formación, es la cordillera de los Andes. Y eso ya nos dice a nosotros de que en esta región debemos esperar mayor cantidad de sismos y sismos de mayor magnitud, ¿no? Otra cosa interesante es de que si vemos el fondo oceánico, hay unas líneas de color celeste que aparecen ahí distribuidas de manera heterogénea. Cuando uno une estas líneas, uno se da cuenta que aparecen las placas tectónicas. Y aquí aparece la placa de Nazca. Repito, todas estas placas se mueven a velocidades de 4 o 5 centímetros por año. Pero la placa de Nazca, la que tenemos aquí, que luego la vamos a ver un poco más grande, esta placa de Nazca se mueve a 8 centímetros por año, o sea que tenemos el doble de velocidad de desplazamiento de la placa. Repito, eso acondiciona de que tengamos siempre sismos en todo el territorio peruano. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta aquí en la figura, vamos a ver dónde ocurren los terremotos a nivel global. Han aparecido puntos de diversos colores. Vamos a regresar para que nos demos cuenta un poco mejor. Ahí tenemos los puntos. Entonces, de manera global, entendemos de que en Estados Unidos, por ejemplo, aquí donde está la falla de San Andrés, solamente ocurren terremotos de 0 a 30 kilómetros nada más. Si nos vamos al Perú, nos encontramos con puntos amarillos, rojos, negros, y eso nos lleva a entender de que en el Perú tenemos terremotos desde 0 hasta 700 kilómetros de profundidad. ¿Producto de qué? De la cordillera. ¿Producto de qué? De que esta placa de Nazca está colisionando con nuestro continente, ¿no? Una prueba de eso, una prueba sencilla, son los últimos terremotos que han ocurrido a nivel global. Tenemos el terremoto de Chile, 2 terremotos, el del 60 de 9.5 y el del 2010 de 8.8, que ya están mostrando de manera práctica de que toda esta zona de aquí es de alta sismicidad. Los terremotos grandes requieren periodos de tiempo muy grandes para volver a ocurrir. Los terremotos pequeños requieren periodos de tiempo también pequeños para repetirse. Entonces, para entender los grandes terremotos, tenemos que tratar de entender dónde es que ocurren aquellos terremotos de magnitudes pequeñas. ¿Ya? Aquí tenemos la placa de Nazca, un poco mejor esquematizada. Las flechas nos indican la dirección en la cual estas dos placas están chocando de manera constante y continua. Y eso, repito, permite que la cordillera esté creciendo continuamente, permite que los continentes se estén desplazando continuamente. Este es el Perú, aquí lo tenemos. Esta parte de color café claro es la cordillera de los Andes. Una cosa interesante que hay que observar aquí es que en la parte sur del Perú y norte de Chile, Bolivia, la cordillera es mucho más ancha y mucho más alta. En la parte centro disminuye en la parte de ancho y altura, y en el norte lo mismo, cada vez más. Si hemos dicho hace un momento que los terremotos que el resultado de los terremotos es el crecimiento de la cordillera, la deformación del continente, entonces hay que entender que en el sur del Perú la deformación es mayor porque ha ocurrido mayor cantidad de terremotos en el tiempo y los terremotos son más grandes. Si me voy hacia el norte,
la deformación es menor, significa que los terremotos son menos en el tiempo, menos frecuentes en el tiempo y menos frecuentes también en cuanto al número. Entonces la información ya me está diciéndome todo eso. Esta línea negra oscura que vemos por aquí es lo que se conoce como la fosa peruano-chilena, y es ahí donde empieza la colisión de estas dos placas. Por aquí vemos un pequeño cambio de colores, ¿no? Tenemos la dorsal de Nazca por este lado, aquí tenemos una fractura que se conoce como la fractura de Metaña, aquí tenemos la dorsal de la Carnegie, y aquí aparece otra fractura que se conoce como la fractura de Nazca, ¿no? Cuando uno lo ve con un poco más de cuidado se da cuenta de que todo ese contexto geodinámico es el que genera toda la deformación en el país, y eso genera la ocurrencia de terremotos en nuestro país. Este es un esquema. Aquí tengo la placa de Nazca, si ustedes se dan cuenta es una unidad muy grande. Por el otro lado tenemos el escudo brasilero, una unidad pequeña en cuanto a la velocidad de convergencia, la velocidad de choque. Aquí tenemos la cordillera de los Andes, aquí está Lima por poner un ejemplo. En esta zona tenemos grandes sismos, mayor frecuencia de sismos. En el otro lado del continente tenemos menos frecuencia de sismos y sismos de magnitud moderada, ¿no? O sea, dentro de este contexto está, por decir, la fábrica o la fuente que genera los sismos en el país. La historia de los terremotos en nuestro país nos lleva a pensar estos terremotos del pasado se tienen que repetir porque son cíclicos, los terremotos son cíclicos, tienen que repetirse. La pregunta es, ¿y estos terremotos realmente dónde ocurrieron? Si este terremoto afectó mayormente a Arequipa, ¿realmente el epicentro estuvo frente a Arequipa? ¿El epicentro estuvo en el norte de Chile? No se sabe. Necesitamos información cuantitativa que nos ayude a entender realmente estos terremotos históricos, dónde ocurrieron, ¿no? Dónde tuvieron la mayor cantidad de energía liberada, etc. Si miramos un mapa de estos sismos, o su distribución espacial de estos sismos, nos encontramos con un mapa de este tipo. Aparecen círculos que nos indican que ahí ocurrieron los terremotos, pero no es que ahí realmente ocurrieron, simplemente que ahí estuvo el área de mayor daño, el área de mayor afectación por este terremoto. Uno mira el mapa y parece, ¿no?, de que desde la parte de Ancash hasta Tacna pues hay mayor frecuencia, en el pasado ha habido mayor frecuencia de terremotos que en el futuro, o de lo que está ocurriendo ahora. Repito, los grandes terremotos requieren periodos de tiempo muy largos para producir. El terremoto de Japón de 2011, ahora hay investigaciones que dicen de que ese terremoto se ha repetido probablemente después de 1000 años. El terremoto de Chile de 2010 se ha repetido después de 250 años. En el caso de nosotros, el terremoto del 1746, ya pasaron 260 años y no se repite. Entonces necesitamos información para comenzar a trabajar en una real gestión de riesgo. De eso se trata. Aquí está lo que les he comentado, ¿no? El terremoto de 1746 parece que tuvo magnitud 9.0. Es todo lo que hemos logrado recopilar información, interpretar información y proveer esa información. Nosotros continuamente, incluso el mapa sísmico que se les va a entregar ahora, el mismo mapa sísmico aparecen valores de magnitud, pero ¿qué es realmente una magnitud? ¿Qué es un valor? ¿Cómo cuantificar esta palabra magnitud? La única manera que se ha encontrado es comparándolo con la bomba atómica de Hiroshima, la energía que libera la bomba atómica de Hiroshima. Entonces, un sismo de magnitud 5 en la escala de Richter, como decimos frecuentemente, que en el Perú hay 1 por mes, sentido o no sentido, hay 1 por mes. Un sismo de magnitud libera la energía de una bomba atómica como Hiroshima. En esta escala, el sismo de Pisco, 8.0, liberó la energía de 27.000 bombas atómicas. Y un sismo de magnitud 9, como el de Japón, 810.000 bombas atómicas de energía que se liberan. Entonces, el mapa sísmico que se provee ahora ayuda a entender, a que las personas sepan de que aquellos temblores pequeños, como se le llama a los sismos pequeños, aquellos temblores, no liberan la energía de los grandes sismos. Los temblores pequeños no liberan esa energía. Solamente los grandes sismos liberan la energía de los grandes sismos. Entonces, la gente, de autoridades incluso,
que siguen pensando, qué bueno que hicimos pequeños, así no va a haber un sismo grande. Eso es completamente falso, ¿no? Estos días ha habido cambios bruscos de clima, tampoco han habido sismos. Entonces la gente también sigue con esa idea equivocada, que cuando cambia el clima hay sismos. Ocurrió el sismo, cambió el clima. Y este tipo de afirmaciones o de conceptos viene del hecho de que no se conoce la información. Yo creo que de eso se trata el objetivo del material o del mapa que se está entregando. Un ejemplo, para que veamos bien cuando se habla de magnitudes. Los terremotos en el Perú, por ejemplo, como vamos a ver en el mapa luego, ocurren desde la costa hasta esta línea punteada, que es la zona donde empiezan a chocar las placas. Entonces, más o menos, si me ubico frente a Lima, tengo como 250 kilómetros de distancia. Sobre esa superficie es donde se producen todos los terremotos en el país, los grandes terremotos. En esta superficie está el contacto de las placas. Pero ese contacto de las placas no es un contacto entre placas lisas, es un contacto entre placas que tienen protuberancias, que permiten que las placas estén en fricción, y cuando se estén moviendo van generando acumulación de energía. Entonces, estas manchitas que he puesto aquí simulan esas protuberancias que evita que la placa se deslice y que sería el origen de un futuro sismo en algún momento. Entonces, un sismo de magnitud 6, si logramos ver, tendría un tamaño más o menos de esta circunelipse que vemos aquí. Un sismo de tamaño 7 tendría esta dimensión para el elipse. Un sismo de tamaño 8 ya va creciendo la elipse. Y un sismo de magnitud 9, fíjense que crece exponencialmente la elipse. Entonces, cuando en las investigaciones o la gente que trabaja en gestión de riesgo dice es posible que haya un sismo de magnitud 9 frente a Lima, no estamos hablando solamente de Lima, estamos hablando que puede ser afectada desde Pisco hasta Chimbote, más o menos 450 kilómetros, 500 kilómetros. En el caso del terremoto de Chile del 60, estamos hablando de 1000 kilómetros paralelo a la costa de afectación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Disponer de información que nos permita entender un poco la situación en la cual vivimos. Bueno, este es desde Lima hasta Antofagasta, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice la historia? La historia dice que han habido grandes terremotos en el pasado, como tenemos aquí. La historia dice que en el siglo siguiente han habido terremotos pequeños, que son estas líneas aquí grises con línea negra. Y lo más reciente nos dice que ha habido terremotos en Pisco y terremotos en Arequipa, terremoto en Tocopilla. Los terremotos son cíclicos, o sea que los terremotos tienen que repetirse. Y en este esquema faltarían terremotos en todas estas zonas grises que ya pasaron más de 150 años o más de 200 años. Y cuando ocurre un terremoto, las ciudades son las que son afectadas principalmente. Si vemos un poco, el terremoto del 40, cómo encontró a Lima, tan pequeña. Si vemos en la historia, el terremoto del 66, cómo encontró a Lima, creciendo un poco más. En el 72, fíjense cómo creció Lima. Y en el 2004, para que tengan una idea. Entonces, los terremotos ahora pueden causar más destrucción que en el pasado. Sí, señor. ¿Por qué? Porque las ciudades han crecido enormemente y han crecido de manera no planificada, de manera desordenada. Siempre he dicho que el terremoto no mata a nadie. El terremoto, o en todo caso, las personas mueren porque las estructuras colapsan, los edificios colapsan, los hospitales colapsan, colegios colapsan, ahí mueren las personas. Si alguna vez ocurre un terremoto grande y nos encuentra a nosotros en un parque, lo único que nos va a pasar es que nos vamos a caer y no vamos a poder ponernos de pie por lo menos por un minuto y medio. Después no pasa nada. Pero si estamos dentro de una estructura que no soporta el sacudimiento del suelo, ahí sí podemos tener problemas, y problemas bastante graves. Entonces, ¿qué necesitamos para entender esto? Necesitamos realmente disponer de información, y de eso se trata en este caso. Aquí está el mapa sísmico del Perú, conteniendo solamente los sismos que ocurren entre 500 y 700 kilómetros de profundidad, aquellos sismos que prácticamente pasan desapercibidos para nosotros,
no lo sentimos, no nos enteramos que ocurrieron. Están básicamente en la frontera de Perú con Brasil y Perú con Bolivia, ¿no? Los terremotos que ya comienzan a ser importantes para nosotros son los terremotos de profundidad intermedia, que son muy frecuentes en la zona de selva, en la zona norte o en la zona de Pucallpa. El sacudimiento que producen estos terremotos producen el sacudimiento de toda la parte cortical de nuestro país y produce deslizamientos de tierra, ¿no? Produce los procesos de licuación, daños en carreteras, caída de piedras, caída de tierra en algunas zonas de carreteras. Entonces, esa actividad es importante. Si ustedes se dan cuenta, en el sur del Perú, el número, decimos, de profundidad intermedia, como llamamos nosotros, se incrementa notablemente, porque en el sur del Perú tenemos 2 volcanes. Hay un peligro adicional que acondiciona o que permite de que en esta zona haya más sismicidad que en el resto del país. Y los sismos que más daño nos causan, los que producen la mayor cantidad de daños o muertos en el país, son los sismos que conocemos como superficiales. Aquellos que ocurren cerca de la superficie, por eso nos causa daño. ¿Y dónde están mayormente? Están frente a la línea de costa, desde Tumbes hasta Tacna. Ahí ocurren estos terremotos. Entonces yo miro el mapa y digo, ¿y dónde ocurrirá el siguiente terremoto? Fácil. Va a ocurrir frente a la costa del Perú, desde Tumbes hasta Tacna. Y el siguiente, fácil, frente a la costa, desde Tumbes hasta Tacna. Y así podemos seguir. Yo les puedo decir ahora, este fin de semana va a haber un sismo frente a la costa del Perú. Y va a ser prácticamente una aceleración, porque todos los días hay sismos en el Perú. Y los sismos ocurren donde siempre han ocurrido. Y eso no va a cambiar. En el interior del continente ocurren las zonas de fallas geológicas que llamamos nosotros. Está la zona de aquí de Amazonas, Moyobamba, Rioja, toda la zona subandina hasta Satipo, la parte de Huancayo, la zona. Pasamos al Cusco, llegamos a Ayacucho, la Cordillera Blanca por aquí, la zona del Cañón del Colca, ¿no? En Arequipa, toda la zona de Sierra de Moquegua y Tacna, ahí están los sismos. Entonces, cuando una persona va a Huancayo, por ejemplo, y compra un terreno, va a construir su casa, el vecino le dice, cuando vayas a poner el techo, tienes que poner techo, ¿no? Este tipo de iglesias, ¿sí? En triángulo, porque aquí llueve mucho. Entonces uno construye su casa así. Cuando uno se va a la selva, le dicen, tienes que poner tu casa sobre pilotes de madera porque acá hay mucha inundación y tienes que ponerla a cierta altura. Cuando uno viene a la costa, tiene que mirar dónde hay terremotos. ¿Cómo tengo que construir mi casa para que no sea afectada por terremotos? O por tsunamis en todo caso. Entonces ahí viene la información. Si ustedes son un poco visionarios así, si se dan cuenta aquí desde el sur del Perú, por acá, hay gran cantidad de sismos. Entre lo que les he dicho, la fosa y la costa, está todo lleno de sismos, y de pronto, vacío, lleno, vacío. Si me voy al sur, llego a Arequipa, en Tacna, Moquegua, al norte de Chile, vacío. ¿Qué me está diciendo eso? Que algún día eso tiene que llenarse de terremotos igual que aquí. ¿Cuándo va a ser? Cuando ocurra un sismo grande, probablemente. Entonces, ahí está la información. Si no sabemos utilizar esta información, simplemente tenemos el material, no lo interpretamos y no lo aplicamos. Si unimos toda la información, tengo el mapa sísmico del Perú, desde 1960 hasta 2011, ¿no? Se ha concluido en el 2012 todo el procesamiento de la información. Hay un grupo humano de cerca de 30 personas que han trabajado en los últimos 4 o 5 años procesando esta información tal como se comentó anteriormente. Entonces ahí está el producto. Y todos hemos trabajado con el único objetivo de proveer información para la gestión de riesgo. El Instituto Geofísico del Perú no hace gestión de riesgo, no propone soluciones al problema. El Instituto Geofísico del Perú provee la información que debe ser utilizada al 100% en la gestión de riesgo. Y eso es el material. No, el mapa no es para poner la espalda de nosotros en la oficina, ahí bonito, que sea un cuadrito más, no. Hay que saber interpretar la información y utilizarla, que es lo más grande.
He participado en infinidad de reuniones de gestión de riesgo. Se habla de gestión de riesgo y nunca hablan de cómo es el peligro para el cual yo debo hacer la gestión de riesgo. Entonces, ahí tenemos el material a utilizarse. Los sismos grandes, desde el 60 hasta el 2011, están aquí. Si ustedes se dan cuenta, han ocurrido en los mismos sitios donde la sismicidad se hace presente año tras año. Y esta figura simplemente para mostrarles de que esta parte roja es esa protuberancia que evita que las placas se muevan, que evita que ocurra un sismo. La placa de Nazca va empujando por debajo. Fíjense, cuando empuja tanto que el continente lo dobla, porque como está trabado aquí, el continente se encorva, y cuando ya no puede doblarse más, o sea, pierde su plasticidad, inmediatamente el continente, al no poder romperse, simplemente salta sobre la placa de Nazca, avanza, luego se produce el tsunami y el efecto en la costa. O sea, solamente cuando hay un terremoto grande de magnitud 7 hacia arriba puede generar un tsunami que cause daño. Terremotos pequeños pueden generar tsunami, pero no al nivel que cause daño a las zonas costeras, ¿no? Este ciclo es continuo, es continuo. Podemos decir que Pisco ya pasó con su terremoto y su tsunami, y ahora las últimas investigaciones que se han hecho nos dicen en cierto modo que Lima se encuentra aquí, la región central del Perú se encuentra aquí. O sea, estamos propensos a que en algún momento, mañana, pasado, de acá a un mes, de acá a un año, de 50 años, 100 años, se produzca un sismo aquí grande en la zona central. La naturaleza nos está dándonos tiempo para hacer gestión de riesgo. Nos ha dado tiempo a nosotros para terminar el mapa y entregarles el mapa, entregarles la información con la cual ustedes pueden trabajar. Al final, la única manera de saber si Lima podría soportar un sismo, obviamente va a ser después del sismo. Antes no lo vamos a saber. Y va a ser importante el trabajo de gestión que se haga para reducir los posibles daños que pueda generar un sismo de este características. El material que nosotros estamos proveyendo, entregando ahora a las autoridades, al público en general, para una correcta gestión de riesgo, debe empezar con reuniones temáticas y la toma de acciones inmediatas. En el caso de Japón, construcciones cada vez mejor diseñadas, mejor estructuradas, respetando las normas. Aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense que esta carretera aérea pasa por el centro de un edificio. Y en el caso de aquí, pues este colega japonés está observando el daño del terremoto del 2011. Entiéndase de que algo falló y hay que empezar a trabajar a que este mismo desastre no se produzca en el futuro. ¿Y de dónde parte la toma de decisiones? De la información. ¿Y de dónde viene la información? De conocer el peligro, que es lo que les he mostrado en el mapa sísmico del Perú. Y si hay un terremoto, tiene que haber un tsunami. La toma inmediata de acciones. Esta gente japonesa sabe que en su costa es propensa a terremotos y a tsunamis. Toma las acciones, construye barreras aquí para evitar el avance del tsunami, construye especie de parqueos aéreos, ¿no? Donde el tsunami va a pasar por debajo y tranquilamente la gente puede estar arriba sin ningún problema. O viviendas de este tipo, ¿no? Sobre bueyes aquí donde el tsunami va a pasar por la parte inferior y no hay problema con la gente que está arriba. Son decisiones de gestión de riesgo tomadas inmediatamente de disponer de información. El instituto provee la información, es lo que estamos haciendo ahora. Pero sin embargo, nosotros tenemos muchas leyes y normas. Nosotros tenemos muchos estudios, como el que estamos entregándoles ahora, material. Muchos talleres, muchas conferencias, muchos cursos de diplomados, mucha inversión de tiempo y dinero en hacer algo que se llama gestión de riesgo, con la información que se les entrega. Y al final, ¿qué tenemos? Seguimos construyendo estructuras de este tipo con columnas como el que tenemos aquí. ¿Dónde está la gestión del riesgo? ¿Dónde está el uso de la información que se provee? Tenemos desarrollo de este tipo. ¿Es usada la información realmente? Tenemos escenarios de aquí. No necesitamos ser adivinos para saber lo que ha pasado. Lima, en los años 40,
Fíjense que el mar llegaba hasta el acantilado, no había ningún problema, así se ve un tsunami, pero no pasa nada. Choca con el acantilado y estamos bien. Lima hoy en día, ¿dónde está la gestión de riesgo? Se han publicado infinidad de mapas de inundación de tsunami. Créanme que hay como 200, 250 informes técnicos que hablan de la zona inundable de tsunami en la costa peruana. En Lima, básicamente, porque es la capital. Y hacemos gestión de riesgo, fantástico. Hacemos eventos extraordinarios en la zona inundable de tsunami, ¿no? Y lo peor de todo, la gente asiste aún sabiendo que es un peligro, aún sabiendo que ahí está el elemento que nos pueda causar daño. Entonces, falta de información, estamos entregando la información. Está pública en informes, está pública en la página web, entonces simplemente falta tomar la información y comenzar a aplicar la gestión de riesgo. Ahí tenemos el mapa, y tal como se mencionó, no solamente es un mapa de puntitos aquí, es un mapa que entrega información real de lo que representa los peligros en el país, dónde ocurren los terremotos en el país, dónde va a ocurrir el siguiente terremoto en el país. Y todo eso nace de un trabajo bastante tedioso de gente dedicada a la parte electrónica, instalación de estaciones sísmicas, la mejora en la instrumentación, ¿no? El colocarlos e instalarlas en lugares realmente pues, inaccesibles muchas veces para el común de las personas. Hoy en día ya tenemos adicional 14 estaciones satelitales que nos permiten mejorar la calidad de la información. ¿Cuál información? La que aparece en el mapa que les he mostrado. Estamos en un proyecto que ya empieza ahora en septiembre. Estamos colocando cerca de 200 acelerómetros en el país para lograr tener mayor información para el uso y la gestión del riesgo. Cada estrellita que ven ustedes aquí es una estación que se va a colocar en los próximos 2 años, a partir de ahora. Si se dan cuenta, en Lima está todo oscuro. ¿Por qué? Porque en Lima se va a colocar alrededor de 50 estaciones de aceleración para conocer cómo se va a mover el suelo de Lima, cómo se movería el suelo de Lima en algún momento. ¿No? Estamos trabajando en proveer mayor cantidad de información. Lo único que, al menos de manera personal, ya no institucional, sino personal, es de que molesta mucho de que la información no sea utilizada realmente en lo que representa gestión de riesgo. Como decía al inicio, muchas reuniones, muchos talleres, y no hay producto realmente de lo que representa la gestión. Para culminar, este es el mapa sísmico que se ha desarrollado, se ha trabajado en los últimos 4 años. Repito, es el producto de un esfuerzo grande, de un grupo pequeño de lo que engloba el Instituto Geológico de Perú, alrededor de 30 personas del área de sismología que están a mi cargo, jóvenes que están aprendiendo, como se ha mencionado, aprendiendo el quehacer de la sismología en el país. Espero que ellos continúen elaborando estos mapas. Obviamente el mapa tiene que ir cada año añadiendo la mayor cantidad de signos que se han producido. Estamos coordinando ya con la alta dirección del instituto para que el próximo año podamos sacar el mapa hasta 2013 actualizado. No va a variar mucho, pero va a haber mayor información. Porque así no vamos a decir, ¿no? Yo tengo un mapa de 2010, pues necesito uno de ahora. Bueno, ahí tienes el 2013. Sigamos trabajando en la gestión de riesgo. Yo creo que el material que estamos entregando ahora es la herramienta más valiosa que debe ser utilizada por las autoridades, por la población en sí, para realizar un real trabajo de gestión de riesgo. Si no hacemos esto, el esfuerzo que hace el Instituto Geológico de Perú no habrá cumplido el objetivo principal, ¿no? Educar a las autoridades, educar a la población con la información. ¿De acuerdo? Gracias.